Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar los trabajos de los académicos y científicos en Yucatán. Y para eso vamos a hablar con la licenciada en Ciencias Ambientales, Miriam Guerrero Jacinto, y nos va a platicar sobre la valoración de servicios ecosistémicos en Akumal. Para empezar, ¿qué es un ecosistema, licenciada? Bueno, pues es un conjunto, es un sistema donde podemos integrar tanto organismos como funciones, como estructuras y cómo interactúan entre sí. Ajá. Los servicios ecosistémicos, pues, son de recientes estudios, hay antecedentes más o menos de los 50, de los 60, pero es hasta 1997 cuando empieza a emerger este tipo de, cuando empieza a emerger el concepto de servicio ecosistémico. ¿Y qué consideramos servicio ecosistémico? Son aquellos beneficios que nosotros como sociedad obtenemos de los ecosistemas. ¿Cómo los obtenemos? Pues como te platicaba, como los ecosistemas, los organismos tienen funciones dentro de sí, las sociedades pues se benefician de ello. Un ejemplo, por ejemplo, el arrecife o los corales tienen una formación tridimensional. Esa estructura que por sí mismo existe ahí está previendo contra posibles huracanes en el futuro. Entonces, esa barrera que ya está intrínseca del ecosistema está generando ese beneficio de prevenir contra los huracanes. Entonces, ese servicio de prevención contra los huracanes, los efectos de los huracanes, es lo que se considera un servicio ecosistémico. Vaya la redundancia. Claro, y ¿nos puede dar otro ejemplo de servicio ecosistémico? Pues puede ser, por ejemplo, la generación de arena para las playas, los mismos organismos que están en los corales, como los poliquetos o los erizos, y también algunos peces, hacen que se empiece a generar esta arena blanca que tenemos, que es muy característica de nuestras playas, ¿no? ¿Cómo los poliquetos y los erizos ayudan a regenerar la porque arena? Existe un término que se llama bioerosión. Entonces, con esta bioerosión hace que esa arena pues quede fina, y eso es lo que pues va conformando las playas. ¿Qué función tienen los corales? Los corales, y alrededor de los corales, me imagino que no solo es el coral, sino lo que hay alrededor de los corales. Claro, por ejemplo, los corales pues sí, en sí son como organismos que son muy susceptibles, por ejemplo, a los cambios de temperatura, y por eso cuando existe lo del cambio climático, cuando existen estas fluctuaciones de temperatura, como viven en una asociación con otros organismos, tienden a blanquearse, ¿no? Y ese blanqueamiento es lo que provoca que se estén muriendo de cierta manera, ¿no? Y eso hace que también a la vez empiecen a mermar lo que te decía de los servicios ecosistémicos. Como ya nada más te queda el esqueleto, pues tiende a erosionarse, y como ya está erosionándose, pues ya también lo que te platicaba de la protección costera va disminuyendo. Podemos comparar los arrecifes y los corales. Más bien, los arrecifes están formados por corales, por la estructura que le dan estos corales. Me imagino que al blanquearse lo podemos comparar como un árbol sin vida. Sí, exactamente, cuando ya te queda prácticamente seco el árbol. Exacto. Ok, entonces platíquenos en qué consiste la valoración y los alcances, porque no solo es valorar, sino hay que ver los alcances. Bueno, sí, en eso sí ya sé un poquito más. Bueno, la valoración consiste en prácticamente saber cuál es el valor que tiene ese servicio ecosistémico del ecosistema que estés estudiando. Por ejemplo, ¿qué valor tiene el hecho de que esa estructura tridimensional del arrecife y que le está proveyendo protección costera
¿qué valor tiene eso en términos monetarios, ¿no? Para eso pues existen diferentes métodos, pero pues no solo eso, también estás de acuerdo que existen valores que la gente le da al ecosistema. ¿Por qué? Porque viven ahí, porque obtienen sus beneficios de ahí. Por ejemplo, los prestadores de servicio, ¿no? Que su día a día trabajan y que están promoviendo, por ejemplo, el arrecife, todo etcétera. Lo que hay alrededor de los prestadores de servicios, lancheros, sí, guías de snorkel, guías de buceo, hoteleros, exactamente, restaurantes. Es toda una cadena que hay. Es una cadena de valor, y entonces tú, ¿cómo les dices a ellos que pues deben de conservar el arrecife? ¿O qué percepción tienen ellos acerca de lo que representa un coral para ellos? Cadenas se empezarían a morir, ¿no? Exactamente. Desaparecerían muchas cadenas de producción. Entonces pues necesitamos saber, ¿no? Tanto la percepción de prestadores de servicios como de turistas, ¿no? Y eso pues es prácticamente pues lo que estamos haciendo. ¿Y hay conciencia o todo es lo hago porque si lo hace él, yo lo hago? El objetivo también del trabajo pues es ver eso, ¿no? Nosotros pues aplicamos encuestas, les preguntamos a la gente, ¿cómo ves el arrecife? O sea, desde tu percepción, desde lo que tú sabes, ¿tú cómo lo ves? Si está bien, si está mal, ¿cuál tú crees que es el estado actual ahorita del arrecife, ¿no? Pues obviamente los turistas, pues al verlos, como es su primer acercamiento, que eso también se constató que es su primer acercamiento hacia un arrecife, pues obviamente lo ven espectacular, ven que no tiene enfermedades, etcétera, etcétera. Pero obviamente el prestador de servicios, generalmente el guía de snorkel o el buzo, claro que te dice, hay un cambio catastrófico de una década u otra y es... Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque ahora sí, todos estamos aprendiendo, se pone interesantísimo. Regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Estamos platicando con la licenciada en Ciencias Ambientales Miriam Guerrero Jacinto. Nos hablaba sobre la valoración de los ecosistemas y los alcances. Nos decía, perdón. Sí. Bueno, sobre todo nosotros que trabajamos en un arrecife como el que tiene Akumal, pues vemos que dado las problemáticas que se suscitan allí, es importante generar herramientas que ayuden a los tomadores de decisiones a realmente dar un presupuesto. ¿De qué problemas habla, por ejemplo, en este caso del arrecife? ¿Qué hay? Explíquenos qué ha visto usted. Lo que hemos encontrado es que el arribo de turistas es exorbitante. Por ejemplo, Akumal es uno de los lugares que más recibe turistas. Estamos hablando que el arribo de turistas allí es de 384,700 turistas al año. Es el lugar que tiene más afluencia, vaya. Entonces, pues estamos hablando de un orden de que al día en Akumal está recibiendo de 2,000, incluso hasta 3,000 turistas, en una zona que es como muy pequeña, entonces obviamente tiene como problemas de capacidad de carga.
Ajá. ¿Por qué? Porque hay lastiman a los corales. Hay, por ejemplo, hay un centro ecológico, Acumal, que tiene programas para concienciación de la gente, en el cual sí te explican, incluso tanto las tiendas de buceo que están ahí como los guías de snorkel, sí dan esa explicación de qué no deben de hacer para cuando entren al mar y vean los corales. Por ejemplo, les dicen, no pisen los corales, por favor, no usar aletas. Obviamente ya también hay un boyado que te impide ir como a ciertas áreas, ¿no? Pero también está el otro turista que no contrata este tipo de servicio y pues no sabe. Al que le vale. Exactamente, que nada más va y disfruta de la playa y está pues viendo el mar, se mete un rato, ¿verdad? Y está bien, pero pues también se necesita concienciar a ese tipo de turista. Sin embargo, pues como te platico, los programas de cierta manera sí funcionan. Pero obviamente también, como no hay una educación ambiental desde mucho antes, el turista, que te digo que por otra parte nada más llega y se asienta ahí, pues sigue pues lastimando a los corales, a las tortugas que también pasan por allí, porque pues llegan a tocarle y pues no puedes tocar tortugas o no puedes tocar corales, ¿verdad? O está el pasto marino y no lo puedes andar también arrancando o algo así, porque es alimento para los organismos que están viviendo. El ahí. Pasto marino sirve para el caballito de mar, ¿no? Para las tortugas. Para las tortugas. Las tortugas marinas. Bueno, hay... O sea, no invadas. No destruyas. Sí, o entra, pero bajo con estas reglas que ya están establecidas, ¿no? Creo que es más un problema de que no seguimos las reglas que ya están puestas en un área natural protegida. De hecho, es un área natural protegida y el turista sabe que es un área natural protegida, pero la falta de educación ambiental ahí pues, se acentúa muchísimo más. ¿Qué se espera para dentro de una década? ¿Qué se espera dentro de una década? Bueno, lo que se sabe en torno a este lugar es que se ha perdido muchísimo de la cobertura de coral que antes se tenía, ¿no? Se espera obviamente que se siga degradando, pero lo que nosotros estamos haciendo con la valoración económica de servicios es que a pesar de que está degradado el arrecife, a pesar de que está en estas condiciones, todavía tiene un valor económico muy alto por todo lo que está inmerso allí, es decir, el turista, el prestador de servicios, ve muchísima vida marina ahí, que se puede rescatar y que está representando no solo un valor monetario, sino también como un valor de pertenencia, de saber que está ahí el arrecife. Entonces yo creo que para dentro de una década, si se generan este tipo de herramientas, si se genera todos estos programas que están en el Centro Ecológico de Acumal, que están con otras organizaciones no gubernamentales que están establecidas ahí, que está por ejemplo la Profepa ya viendo cuánta gente pasa cuándo, ¿no? Pero si se respetan todos estos lineamientos, yo creo que sí se podrá salvar muchísimo más de lo que se está perdiendo, o al menos esa es mi esperanza ambiental, tal vez. Gracias por su información y seguimos aprendiendo. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal.
Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar los trabajos de los científicos y académicos. Y en este caso vamos a platicar con la bióloga Leslie Cecilia Hernández Mendoza. Ella estudia la comunidad íctica como indicador de restauración de funciones ecosistémicas de manglar. Para empezar, ¿qué es una comunidad íctica? La comunidad íctica comprende a los peces. Ah, ok. Sí, todos los peces que se encuentran dentro del manglar. ¿Y cómo está eso de indicador de restauración? Bueno, pues mi trabajo consiste en evaluar la función ecosistémica que provee el manglar a los peces de guardería. Los manglares son sitios de refugio y sirven de refugio y alimentación para los peces en etapas juveniles, ya sea de importancia comercial o que son de importancia ecológica. ¿Qué peces utilizan al manglar? Ahora sí, para refugiarse en esa etapa juvenil. Juveniles. Sí, juveniles. Bueno, sobre todo juveniles. Algunos peces entran, desovan ahí se quedan los juveniles. Una vez que alcanzan la madurez reproductiva, puede ser, regresan al mar. Puede ser que pasen a los ecosistemas de arrecifes o se queden en unas lagunas costeras aledañas a la zona de manglar. Pero nacen en los... Dependiendo de la especie, no todos. Ajá, no todos. Algunos nacen en el mar, los peces desovan en el mar y los alevines entran a los ecosistemas de manglar. Otros sí entran para dejar en este ecosistema costero a sus crías. Qué interesante. Leslie, háblanos de los que del mar dejan a sus crías allá. Algunos de los peces de importancia comercial que entran son los pargos, algunos pargos, el Lutjanus apudus o Lutjanus gricius. Me parece que Lutjanus apudus tiene un papel también muy importante en los ecosistemas coralinos, pero en etapas juveniles entran al manglar. ¿Por qué entran al manglar? Bueno, la configuración también de los manglares sirve para que se refugien ahí los peces pequeños y sea imposible para los depredadores consumirlos. Entonces ahí quedan, porque aparte el manglar también es un ecosistema muy productivo y entonces tienen mucho alimento. Entonces entran en ese ecosistema, ahí pasan sus primeros estadios de vida y después regresan al mar para cumplir todo su ciclo de vida. Interesante. ¿Y los que son de manglar para el mar? De manglar para el mar. Creo que más bien es al revés la función. Del mar al manglar. Del mar al manglar. Y hay otros que se pasan toda su vida dentro del manglar, que esos pues tal vez no son tan importantes económicamente hablando, pero sí tienen una importancia ecosistémica. Por ejemplo, las gambusias, no sé si conozcas, un pececito muy chiquito que es muy común dentro de los ecosistemas de manglar aquí en la península, y pues sirven también como alimento para las aves acuáticas. Entonces ahí radica su importancia, ¿no? A lo mejor no migran al mar, claro, no comercialmente, pero sí ecológicamente. Claro. Y por ejemplo, aquí los flamencos, ¿de qué se alimentan? Porque se están en el manglar. Pues se alimentan principalmente de crustáceos, me parece. Yo soy de pececitos, pero se alimentan mucho de crustáceos y creo que también de algunos peces. Los flamingos, las espátulas son otro de las aves que también entran y consumen ahí. Háblenos de todos los peces que hay en el manglar, porque muchos desconocemos qué peces hay en el manglar. Claro, pues está... En el área donde yo estuve estudiando, encontré la diversidad a lo mejor no es muy alta siempre, por lo mismo que el manglar es una zona muy estresante, es muy cambiante, siempre cambiante. Entonces solamente los peces que tienen esa facilidad para poder adaptarse rápidamente a los cambios son los que van a entrar y van a estar en ese sitio. Como te comentaba, los pargos, algunas barracudas también encontré en etapas muy chiquitas que entran al ecosistema, peces planos, peces globo, el esferoides, que es también muy común aquí en Yucatán, están ahí en el manglar. Pues cilias, que también sirven para la acuacultura,
y también se encuentran dentro de la norma protegidas, porque no tanto porque vayan y los pesquen, sino porque están desapareciendo sus ¿Cuáles zonas. están desapareciendo? ¿Y dónde están desapareciendo esas zonas? Las zonas donde viven, o sea, en general el manglar que siempre talan, que siempre quitan porque piensan que no tiene ninguna función. Eso afecta obviamente a la distribución de las especies y van perdiendo sus hábitats donde puedan desarrollarse. ¿Dónde estudió usted? Yo estudié en Siancán, en una zona conocida como el Playón, donde el ecosistema fue fragmentado por la construcción de una carretera y eso afectó toda la hidrología del sitio y se murieron toda la estructura vegetal se murió, todos los manglares se murieron. Obviamente estaba súper seco, súper salino, ya no podía haber ningún tipo de vida en ese lugar y hubo un proceso de restauración. Y ahora es cuando está recuperando las funciones y yo fui a evaluar esa recuperación a través de los peces. O sea, los peces fueron sus indicadores. Exactamente. En la mayoría de que había más peces, estaba restaurado. Se están restableciendo las funciones, sí, pero todavía le falta. La mayoría de las especies que encontré en ese sitio son especies, las que son importantes ecológicamente, sí, pero no son las que están migrando al mar. Todavía le falta, pero ¿Eso los es peligroso procesos... que no hayas encontrado a las especies que después emigran al mar? No es que sea peligroso, pero es una de las funciones del manglar, ¿no? Entonces todavía no se encuentra en óptimas condiciones para brindar todas esas funciones que puede proveer y eso es la parte mala. Pero sí, se está haciendo un buen esfuerzo y se está recuperando el sitio. Pues, gracias. De nada. Gracias por regalarnos sus conocimientos y a usted, gracias por acompañarnos y seguimos aprendiendo.